¿Estás lista para grabar, Ixia? Sí. Ok. Bienvenidos a esta clase dentro del taller de emprendimiento comunitario en el tratamiento del agua. Y para esto es bien importante el proceso que se ha seguido durante toda esta jornada. Estamos en la segunda semana de la ejecución del taller, lo cual es absolutamente importante porque ya prácticamente nos queda una semana y media de clases, lo que es un punto de inflexión en lo que significa el tratamiento del agua. ¿Por qué hemos hablado o por qué se ha generado este programa? Y creo que es importante tenerlo en cuenta, entendiendo el problema que tiene la zona central del país, entendido por ello los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, en el manejo del agua. Esta zona del país es una de las zonas con más problemas a nivel de agua potable en el mundo. Y está considerado el problema de la cuenca del lago uno de los problemas ecológicos de mayor impresión a nivel mundial. Esto, ¿por qué? Por la población a la que afecta, por las condiciones ecológicas y evidentemente por el influjo que genera tener, por ejemplo, un reservorio de agua potable, un reservorio de agua dulce como la del lago de Valencia y las consecuencias que tiene el hecho de que este reservorio de agua dulce esté contaminado y sea trasvasado hacia reservas de agua desde las cuales se le provee de agua potable en principio a la población de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Siendo así, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que la idea de este programa es generar, o el objetivo básicamente, es generar la concientización de los ciudadanos para, por un lugar, generar unos proyectos que desde el emprendimiento individual, desde la forma de hacer negocios, desde la forma de incluso de generar recursos para generar empleo y además generar mejores condiciones de vida, pueda abordarse un problema que evidentemente en las comunidades tiene una incidencia muy grande, dado que el agua es indispensable para la vida humana, es indispensable para la vida en sociedad y es indispensable para todo lo que significa el crecimiento y el concepto de calidad de vida, además de ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible con mira al 2030. Siendo así, dentro de estos talleres de emprendimiento, ¿qué buscamos? Buscamos fortalecer el emprendimiento de los ciudadanos, buscamos generar calidad y condiciones de vida, buscamos además formar a la gente para que puedan no solamente abocarse a producir o generar soluciones a los problemas de sus comunidades, sino que además pudieran generar proyectos económicos sostenibles que puedan darles y generarles unas condiciones que den respuesta, evidentemente, al asunto del agua en esta zona central del país. Por eso, todos estos talleres están involucrados en unas fases y tienen una visión que los prepara para el desarrollo de negocios que sean sostenibles, que además de sostenibles sean negocios que puedan generar condicionamientos de concientización sobre un problema tan serio y tan grave como lo del agua potable y que además a partir de allí y además dentro de lo que significa la libre competencia, a los efectos de la preparación y a los efectos del establecimiento de condiciones de trabajo pueda evidentemente generarse estos proyectos que terminarán generándose al final del programa un concurso que otorgará unas plantas o unas mini plantas potabilizadoras. ¿Por qué unas mini plantas potabilizadoras? Porque lo que se quiere es generar un impacto dentro de la comunidad, ¿no? Yo creo que un punto importante desde los aspectos legales es tomar en cuenta las competencias. E incluso desde la Constitución del 61, en Venezuela siempre ha habido un tema con lo de las competencias en materias de agua. La Constitución del 61 de una u otra forma lo preveía de una manera centralizada porque le otorgaba casi que todo el poder a el establecimiento central del poder, el poder central, Caracas, por decirlo de alguna manera, y por la vía ministerial se desarrollaba todas estas competencias, pero luego, dentro de esa misma Constitución del 61, vía la ley de municipios, se pudo establecer la posibilidad de generar unos posicionamientos que le dieran a los municipios la participación en el manejo del agua, aunque no fue del todo preciso ni efectivo. Le voy a pedir un momentico porque tengo que abrir la puerta. Disculpen.
Estoy de vuelta, disculpen, es que estaba solo en la oficina. Entonces, ante esa situación, ¿qué ha pasado? En la evolución constitucional y en la evolución de las competencias, con la reforma de la Constitución en el 99 y la promulgación luego de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sigue esa competencia a nivel central, pero se le dio a los municipios algunas competencias en materias de agua potable. La verdad es que por condicionamientos económicos, por el manejo en primer lugar, desde el manejo político, lo que significa la centralización y la noción de esas competencias en forma total, porque estaba muy centralizado, se limitó esa ejecución de las competencias y muy pocos municipios en realidad pudieron ejercer esa competencia. Y los que pudieron acceder a ella porque lo asumieron como una política pública, lo hicieron a través de un punto que una compañera de ustedes, Sara, ha discutido y lo ha planteado muy bien. Y lo llama Sara una especie de pañitos calientes, ¿no? Es decir, a través de una forma de mediatizar el problema, en vez de atacarlo hacia el final, lo que han hecho algunos municipios es, en unos casos, generar, por ejemplo, dedicarse a promover pozos y en otros a generar plantas potabilizadoras de parte de los municipios, con lo cual no se está atacando el problema de fondo desde el punto de vista de la competencia, sino que se están generando situaciones que no van a efectivamente generar una solución directa a un problema tan grave como el problema de provisión de agua potable, que no solamente tiene que ver exclusivamente, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, que no solamente tiene que ver con... Disculpa, Henry, iba a hacer una acotación. Eso que estás diciendo es el peor error que uno puede cometer cuando uno va a atacar un problema, que es atacar la causa y no la consecuencia. Perdón, atacas la consecuencia y no la causa. Entonces, tú atacando la consecuencia, resuelves un problema, pero generas otro, y generas otro, y generas otro, y generas otro, y nunca resuelves el problema. Y mira, hacerle entender eso a personas es tan difícil que tú les dices, mira, pero es que el problema no es ese, el problema es aquí. No, es esto. Y entonces empieza la locura a disparar plata y a gastar plata y no se resuelve nada. Eso es lo que te quería acotar. Yo fui el que tenía el micrófono abierto, disculpa. Muy bien, Miguel, una excelente acotación y pueden intervenir cuando quieran. Gracias porque ha sido muy buena tu intervención. Efectivamente, se atacó la consecuencia y no la causa. ¿Eso qué hizo? Eso lo que hizo fue, como señala Miguel, agrandar el problema, porque al final no se dio una solución. Y entonces ya no solamente era el problema de la provisión de agua potable, sino además el problema del tratamiento de las aguas hervidas y todo lo que significa la recuperación de este ciclo en el que utilizas el agua que debes utilizar, pero además la tratas y la recuperas bien porque la usas para riego o la usas para limpieza urbana. Es decir, hay una serie de formas de utilizar el agua que pueda evitar causar daños ecológicos, como lo que hemos vivido, como les señalaba al principio, todo lo que se ha vivido en esta zona central del país, que es absolutamente grave y que está, como les comentaba, catalogado como uno de los problemas ecológicos más graves del mundo en la actualidad. Eso ha hecho o ha generado un problema absolutamente serio porque evidentemente las fuentes de agua son finitas y más aún la proliferación de pozos sin ningún tipo de ordenamiento, a pesar de que la legislación tiene unos límites, a pesar de que la legislación prevé hasta cuál es la cercanía que debe haber entre pozo y pozo, en qué casos debe haber pozos. Lamentablemente tenemos una proliferación de pozos, incluso de edificios tras edificios, incumpliendo las normas sobre este sentido, porque tristemente hemos entrado en un proceso de anarquía en el que lamentablemente el orden jurídico ha sido colocado a un lado y eso ha generado un desorden, además de todo la discrecionalidad con que la administración está llevando en algunos casos estas permisologías, de manera que vemos cómo en el caso, por ejemplo, y específico de Valencia, ha proliferado una cantidad de excavación de pozos para consumo en edificios sin que haya un control expreso, directo de los órganos competentes en esa materia. ¿Eso qué ha hecho? Eso lo que ha hecho es generar un caos en el que además vista la calidad del agua
de acuerdo a todos los estudios que se han hecho de todas las ONG y los especialistas que han trabajado en este tema, el tema de la calidad de agua, que es muy importante en el caso nuestro, es de una debilidad muy grande y por eso genera consecuencias dentro de la calidad de vida de las personas y además afecta a la salud. Y esa afección de salud viene dada, entre otras cosas, por la cantidad de enfermedades que se pueden generar, no solo enfermedades corporales, sino además enfermedades incluso hasta psicológicas o psiquiátricas que se generan como consecuencia de la variación de determinados químicos en la composición del agua que nos llega. Con lo cual, en el caso de nuestra región, no es que tengamos un agua incolora y no lo insabora, sino que muchas veces nos encontramos con un agua que tiene olor, que tiene sabor, incluso que tiene hasta color, lo que evidentemente violenta las normas y los protocolos internacionales en materia del agua. Entonces, el Estado, que es en Venezuela quien se ha abrogado la competencia en materia del agua, impidiendo que los particulares entren sino solamente en algunos espacios, como es el de la comercialización de agua potable, pero no así dentro de concesiones, por ejemplo, para la distribución de agua. El Estado se ha abrogado la competencia y en esa competencia el Estado pues ha hecho lo que ha querido y los ciudadanos estamos sometidos a el manejo del agua por parte del Estado. Y eso hace que tengamos un problema absolutamente serio y además no tenemos un ente regulador que sea lo suficientemente amplio, lo suficientemente regulador y que sea un tutor directo de eso, sino que se ha convertido más bien en un ente que da permiso, es decir, un ente de permisología, de trámite, de gestión, y no un ente que efectivamente está en la calle verificando dónde están los pozos, dónde están los prestadores de servicios, en qué condiciones están los prestadores de servicios prestando sus servicios y en qué condiciones los recibimos particulares. De manera que somos los ciudadanos quienes hemos tenido que velar, no solamente por tratar de ver cómo podemos asumir una competencia que no es nuestra y que es muy difícil de asumir por todo lo que significa el agua potable, y en esto Sara es una experta en el área junto a su papá, porque solamente se trata de abrir el grifo y que salga agua, tiene detrás de sí todo un proceso inmenso y además toda una inversión tremenda, pero además debería tener un proceso de calidad que garantice a los ciudadanos la idoneidad del producto que se va a consumir. Entonces, siendo así, dentro de esto que nos planteamos, por eso nos planteamos la idea de generar factores de emprendimiento que puedan desde sus comunidades tratar, uno, de resolver esos problemas del agua potable, tratando de que el agua efectivamente sea potable y que además pueda generar la vinculación de un emprendimiento individual que pueda tener una incidencia dentro de su comunidad. Por eso, es importante tomar que desde el punto de vista jurídico vamos a ver la necesidad de organizarnos jurídicamente, y voy a compartir pantalla para la presentación. De organizarnos jurídicamente para poder tener la visión del negocio, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que significa ese emprendimiento. Por eso vamos a hablar de constitución legal del emprendimiento, de esos trámites legales para la creación de una empresa de servicios o de la permisología para la instalación de una planta vendedora de agua potable y algunas restricciones legales relacionadas con la venta de productos para el consumo humano. Y bueno, comentaremos algo de cómo redactar un contrato de servicios. Para constituir legalmente un emprendimiento individual, tenemos dos formas. Nosotros podemos registrar a una persona ante el registro competente, que es el registro mercantil. Y fíjense ustedes, ¿tiene que hacerse necesariamente por una compañía anónima o una sociedad anónima? No, en principio no, porque digamos que el ejercicio del comercio en Venezuela, se ejerce el comercio por la vía de las compañías o bien del comerciante individual, que es lo que nosotros llamamos la firma personal. Pero lo que sí se requiere es del permiso del registro mercantil para ejercer el comercio. Ese permiso que da el registro mercantil para ejercer el comercio, de acuerdo al Código de Comercio venezolano, es un permiso que se otorga a través de la constitución, bien de una compañía anónima, en este caso, necesito dos o más personas para poder constituir una compañía o una sociedad anónima,
CA o SA, que viene a ser lo mismo, solo que son sinónimos. Compañía, sociedad, a los efectos jurídicos, el Código de Comercio es lo mismo. Esta compañía o sociedad anónima vienen a constituir una persona completamente distinta de sus socios. Esa persona que es distinta de sus socios sería la compañía, por eso es una persona jurídica. Al ser persona jurídica, tiene derechos y obligaciones distintos a lo de los socios que la integran. Esos derechos y obligaciones distintos a las personas que lo integran es lo que hace que esas personas jurídicas, esas compañías, tengan la capacidad de contratar, de obligarse, además de generar el pago de obligaciones tributarias, de solicitar permisos y con ocasión de los servicios, de los permisos que solicite, ser titular de unos derechos para explotar o bien un servicio público o bien un servicio privado, como es el caso que nos toca, ¿no? Entonces, es necesario para registrar una persona jurídica ante el registro competente, en este caso el registro mercantil. En el estado Carabobo existen 3 registros mercantiles. 2 registros mercantiles en Valencia, el primero y el segundo, y el registro mercantil tercero que está en el municipio Puerto Cabello. Esos registros mercantiles son los que constituyen las personas jurídicas, actos de comercio, que son los que nos permiten ante ellos constituir a esa persona jurídica, si es lo que hablamos de sociedades, o al comerciante individual, que es cuando hablamos de la firma personal. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la firma personal? La firma personal no es más que el permiso que le da el registro mercantil a una persona, a un ciudadano, a un individuo, para que él solo, sin estar asociado con nadie, para que él solo ejerza el comercio. Pero él se obliga en sus obligaciones por un monto que puede establecer en ese documento de firma personal. Esas obligaciones, sin embargo, lo hacen a él ser responsable ante el registro mercantil por las obligaciones de carácter mercantil que contraiga. Esta será la persona jurídica, bien sea asociativa, repito, compañía o sociedad anónima, o firma personal, la que tramitará la permisología necesaria para poner en funcionamiento cualquier negocio y que éste pueda operar cumpliendo las exigencias que exigen las autoridades competentes. Y en el caso, ¿quiénes son las autoridades competentes en el caso que nos compete? En el caso que nos compete, las autoridades competentes pueden ser o serían la alcaldía correspondiente a donde vaya a funcionar la compañía, porque ante ella habría que tramitar la licencia de actividad económica, que es lo que antes se llamaba patente. Evidentemente el CENIAT, porque ante él hay que obtener el registro de información fiscal o RIF, y además ante él hay que pagar las obligaciones tributarias de carácter nacional, entiéndase como el impuesto sobre la renta o los demás tributos que se establezcan en un área determinada, y en el caso de las tasas que nos prevea para el caso de las compañías que hablamos, de las plantas potabilizadoras, esas tasas serían las que se pagan ante el Ministerio de Salud o para la Salud, más concretamente ante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, que en este caso genera tasas que hay que pagar en petros. Estos tributos, que son de obligatorio cumplimiento y de obligatorio pago para poder obtener el acceso a la permisología que nos están solicitando. Pero para ello, tanto para constituir a la sociedad anónima o compañía anónima como al comerciante individual, en este caso a la firma personal, es necesario que se redacte con un abogado un documento que es el acta que da nacimiento al negocio. Si se trata de una persona jurídica colectiva, en este caso una compañía anónima o una sociedad anónima, habría necesariamente que presentarlo a través de un documento constitutivo estatutario que se redacta por un abogado que tiene unas cláusulas, y esas cláusulas generan, por ejemplo, la identificación de los socios, que empezaría como nosotros, Pedro Pérez y María González, por decir algo, se identifica venezolano, mayor de edad, hábiles en derecho, titulares de la cédula de identidad número tal, inscrito en el registro de información fiscal número tal, con domicilio en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Entonces hemos procedido a constituir, como en efecto constituimos, una sociedad anónima que se regirá por el siguiente documento constitutivo estatutario, que a la vez le servirá de estatutos. Primero,
La compañía se denominará, y le ponen el nombre, que previamente hay que hacer un trámite ante el registro mercantil para solicitar la denominación social. Es decir, para saber si el nombre que le queremos colocar a la compañía está disponible. Para ello podemos usar cualquier nombre, sea nombre real o sea nombre de fantasía. Yo puedo ponerlo Inversiones Enrique C.A., en su caso, ¿no? O le puedo poner Inversiones en Más, porque soy Enrique Machado C.A., por decir algo. O puedo poner Inversiones El Camoruco, compañía anónima, o puedo también colocar X, cualquier nombre que a ustedes se le ocurra, incluso sí, siempre que no sea contrario ni a las leyes ni a las buenas costumbres, ustedes pueden colocar cualquier nombre que sea absolutamente válido, pero que evidentemente el registro, en primer lugar, va a verificar que ese nombre esté disponible, que no haya sido, no esté utilizado por otra compañía, para que efectivamente no haya choque en las denominaciones sociales. Y luego el CENIAT a eso le va a dar el registro de información fiscal, que es un número de identificación, como si fuera su cédula de identidad. Esa compañía además debe decir que tiene que tener un patrimonio, un capital, y ese capital hoy día yo recomendaría que no sea menor a 5.000 millones de bolívares. Que suena muchísimo dinero, pero ya todos sabemos lo que sucede con estas condiciones de hiperinflación y bueno, y con lo que está planteado como la posibilidad de un nuevo movimiento en el cono monetario. Para agosto se plantea, pero de hecho no hay certeza, no es oficial. Sin embargo, la compañía debe tener un capital que se debe demostrar de dos formas. Una, por la vía de un balance debidamente firmado por un contador público colegiado, un inventario de apertura, un balance de apertura en el que él dice, bueno, que hay algunos bienes y esos bienes suman la cantidad de N cantidad de, en este caso, 5.000 millones de bolívares, o 2.000 millones de bolívares, el capital que les acepte el registro. Porque en esto, debo decirlo, no hay uniformidad. Hoy día, lamentablemente, los registros mercantiles se manejan con una especie de criterios, incluso hasta que son distintos entre los mismos registro, entonces uno tiene que averiguar primero cuál es el criterio de ese registro para poder firmar el capital de una compañía. Entonces, una de las formas de manifestar el capital es por la vía del inventario, que como les señalaba, lo suscribe un contador público debidamente colegiado, y la otra, que es hoy día la más difícil, cuando en su momento era la más fácil, que es aperturar una cuenta ante una entidad bancaria y esta entidad bancaria emite una carta al registro mercantil en la cual se va a constituir la compañía, en la que el gerente del banco le señala al registrador mercantil que la sociedad de comercio tal, que está en proceso de apertura, está haciendo los trámites necesarios para constituir la compañía, y dentro de esos trámites necesarios para constituir la compañía está realizando la apertura de una cuenta bancaria y se la señala, la identifica, número tal, por la cantidad de por tal monto de bolívares, como les había dicho, 5.000 millones de bolívares. ¿Eso qué hace? Eso ya lo que hace es demostrar que esa empresa tiene un capital y que ese capital, pues evidentemente, es el capital al que se van a obligar los socios. Insisto, en el caso de que estemos hablando de una sociedad o una compañía anónima, porque estamos hablando del comerciante que nace de la asociación, o que no es más que un contrato, porque al final el documento constitutivo estatutario es un contrato que se da entre las partes, y es un contrato mercantil en el que dos o más personas se obligan a constituir a una nueva persona, y esa nueva persona va a tener derechos, obligaciones, y se va a obligar distinto a de quienes la integran. Tan distinta va a ser que va a tener su propio número de registro de información fiscal, que se va a obligar, que puede, y además, fíjense ustedes, tan distinta que las personas jurídicas cuando nacen ya mayores de edad. O sea, al día siguiente, una vez que tienen RIF, ya pueden obligarse, ya pueden facturar. Mientras que una persona natural tiene que esperar la mayoría de edad, o la excepción para las personas naturales, que sería casarse, que es el menor emancipado, ¿no? Que cuando un menor se casa, bueno, evidentemente al casarse la ley, por esto que se llama, por una ficción jurídica, por una ficción iuris, la ley permite que ese menor
pueda obligarse como si fuera un mayor, porque se entiende que tiene la obligación de mantener un matrimonio, bueno, porque fue autorizado para casarse. Entonces, ese documento que les decía es el acta de nacimiento del negocio, estableciéndose desde capital, la dirección fiscal, el monto de las obligaciones, el nombre, los socios, cómo se reparten las acciones. Pero si es el comerciante individual, en este caso a través de una firma personal, entonces lo que hay que establecer allí es la obligación ante el registrador de que se va a ejercer el comercio, que ese ejercicio del comercio se va a hacer en tal actividad económica, y además de realizarse en esa actividad económica específica, se señala que se obliga por un monto de tal cantidad de bolívares. Estos datos yo les voy a, luego tendrán disponible en el módulo un formato o un modelo para crear un comerciante individual. La idea también es que ustedes hagan un pequeño ejercicio y traten de pensar en cómo se organizaría, cómo sería una compañía anónima o una sociedad anónima con 2 o más personas. Los trámites para la creación de una empresa de servicios, bueno, siempre evidentemente se van a realizar ante el registro mercantil, porque para constituir personas mercantiles o comerciales, o ante el registro público, si lo que se quiere es protocolizar personas jurídicas civiles. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque dirán, bueno, ¿cómo es eso? ¿No dijimos que las personas jurídicas eran las mercantiles o comerciales? Sí, un tipo de ellas. Por ejemplo, las compañías que hemos hablado ya hasta ahora bastante sobre ellas, son las que son personas jurídicas mercantiles o comerciales, y ellas nacen o se inscriben ante el registro mercantil. Una vez que nacen con el documento constitutivo estatutario, solicitamos su cédula de identidad, que es el registro de información fiscal, y a partir que tengan registro de información fiscal, pues ellos pueden obligarse, pueden hacer su facturero y empezar a trabajar y facturar cumpliendo con los requisitos formales que establece el CENIAT para el fin. Esa creación de esa persona jurídica mercantil también tiene su contrapartida a nivel civil, es decir, una persona jurídica también que va a ejercer actos, pero esos actos no son comerciales. Esos actos no van a generar lucro. Esos actos van a dirigirse al cumplimiento de un objetivo, de una finalidad, pero que no necesariamente tiene que, aunque puedan facturar, no necesariamente el objetivo de ellos sea generar riqueza, generar lucro, como siempre va a ser el objetivo de las personas jurídicas mercantiles o comerciales, porque el comercio es para producir riqueza. Mientras que en el caso de las personas jurídicas civiles, no es que no puedan generar lucro, sí lo pudieran generar, pero sería de excepción, como el caso de las sociedades civiles. Las sociedades civiles pueden generar lucro, pueden facturar y pueden incluso repartir dividendos y son susceptibles de ser pechadas por el CENIAT. Mientras que tenemos la figura de las asociaciones civiles sin fines de lucro o las fundaciones, que ellas en sí mismas no tienen la peculiaridad, particularidad ni la característica de que puedan generar fines lucrativos. Ellas están dirigidas a toda esa masa patrimonial que manejan, que administran o que reciben, la pueden determinar, pueden generar, la pueden promover, la pueden administrar, la pueden distribuir, la pueden invertir para alcanzar un objetivo. Ese objetivo puede ser filantrópico, puede ser además un objetivo educativo, puede ser un objetivo artístico, cultural, es decir, es muy amplio, pero no están dirigidas ni las asociaciones civiles sin fines de lucro, ni las fundaciones no están dirigidas a obtener lucro. Y ellas deben registrarse ante el registro principal originalmente, o en su defecto hoy día han vuelto otra vez a los registros públicos, y allí se protocolizan estas personas jurídicas, básicamente, mayormente ante el registro principal. Hace un tiempo se hacía se protocolizaba ante el registro público, pero ahora han vuelto al registro principal. En todos esos casos es necesario que tengan quienes intenten tramitar estas personas jurídicas, bien porque vayan a
constituir personas jurídicas mercantiles o civiles, o bien porque se vayan a constituir o a pedir el permiso para ejercer el comercio individual a través de la firma personal, se debe disponer de cédula de identidad laminada, del registro de información fiscal, debe disponerse de dinero para pagar los derechos del SAREN, que son los derechos de servicio autónomo de registros y notaría, y en el caso de Carabobo, para pagar el CIRTEC, que son los timbres fiscales del Estado Carabobo. Curiosamente, acá se valoran en petros y en el Estado Carabobo, y es más caro, son más caros los timbres fiscales que el pago de los derechos del SAREN, del registro mercantil. Es una de las cosas extrañas que, bueno, me sale más caro pagar los timbres fiscales, que era lo que antes llamábamos estampilla, que pagar los derechos al registro, que es lo que le da personería jurídica a esa compañía. Pues bien, una vez que se ha creado esta compañía, una vez que tenemos la compañía creada para nuestro cliente, debemos tramitar ante el CENIAT su inscripción para obtener el registro de información fiscal. Para ello hay que ingresar al sitio web del CENIAT, se llena una fórmula, un formulario para la solicitud del RIF, y luego eso hay que llevarlo, ese formulario debidamente firmado, se lleva a la sede física del CENIAT en el Paseo Cabrial, con una copia del documento constitucional, y el sistema le emite el registro de información fiscal, papel con el número de RIF, que como es persona jurídica empieza por la letra J. A partir de allí, y le da también una clave y un usuario, y a partir de allí usted se queda con su clave de usuario, que puede cambiar, y cada vez que vaya se le vence el RIF, o que lo pierda, o que necesite emitir un RIF, usted puede acceder al sitio web e imprimirlo directamente con su clave y su usuario. Una vez que tiene esta compañía con su registro de información fiscal, ya la compañía, como les decía, está apta, ya es completamente hábil para poder contratar. ¿Qué significa? Bueno, en este caso concreto, de una planta potabilizadora, que debe empezar a hacer las permisologías para la instauración de una planta vendedora de agua potabilizada. Y esa permisología empieza, en primer lugar, usted debe determinar el lugar donde va a colocar la planta, que debe ser un área que le permite el ejercicio de una actividad comercial, debe estar ubicada en una zona que la alcaldía permita ejercer el comercio en esa zona. Esto lo vamos a saber consultándolo en la dirección de Hacienda del municipio que corresponda. En Carabobo hay 14 municipios, pues bien, en esos 14 municipios, en la dirección de Hacienda de esas alcaldías, podemos hacer la consulta. Mire, yo vivo en la calle Bolívar número 25, allí un negocio de una planta vendedora de agua potabilizada o una planta de recarga de agua potable. Y ellos nos van a decir, sí, lo puede montar, pero es para ejercer el comercio. Pero tiene que ver las condiciones de si tiene los permisos sanitarios y los permisos que exige el ministerio. Pero digamos que para ejercer el comercio, que es lo que compete a la alcaldía, digamos que tendríamos ese primer permiso, esa primera autorización en el caso de que la zona permita el ejercicio de la actividad comercial. Si no lo permite, pues usted no podrá abrir allí ni en su garaje, o no lo haga, porque sencillamente no va a estar apto para el ejercicio, y si lo hace, pues lo van a cerrar porque está ejerciendo ilegalmente el comercio en una zona que no está permitida. Hay zonas que son de ejercicio comercial puro, hay zonas que son de ejercicio mixto, que es residencial y comercial, hay zonas que entonces va a depender de qué tipos de comercio. No todos los comercios son permitidos en las mismas zonas, es decir, hay toda una primera permisología, es lo primero que habría que requerir como información. Luego de saber si en mi zona puedo montar mi planta potabilizadora de agua potable, evidente, si es potabilizadora es de agua potable. Si puedo colocar mi planta potabilizadora, pues evidentemente a partir de ahí entonces puedo empezar a hacer las gestiones referentes a la permisología, como el permiso sanitario en la Dirección de Inocuidad de Inspección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud, como el certificado de salud para los trabajadores, la licencia de actividad económica del municipio, que es la patente, como les decía, y el permiso de servicio de recarga de agua potable al detal para consumo humano como alimento.
En este sentido, es importante tener en cuenta, hay dos normas que incluso van a estar disponibles en el módulo para que ustedes las consulten y quizás la veamos en un rato, algo de ella. Es la Providencia Administrativa 290-2018, que son de los requisitos mínimos para otorgar el permiso del servicio de recarga de agua potable. De agua potable al detal para el consumo humano como alimento, que es una providencia administrativa emanada del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Aquí ya estamos hablando de una competencia nacional. Es el Poder Central, a través del Ministerio para la Salud, quien tiene un ente descentralizado llamado Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que tiene sede en cada estado del país. En Valencia o en Carabobo, la sede está en Valencia y está ubicada en la redoma de Guaro, allí donde también está el Ministerio del Ambiente. Allí está el Ministerio para la Salud y está el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ante ese ente se realizan algunas gestiones y hay un trámite que se empieza a través, empezamos por internet porque hay que hacer una solicitud en la página web. Yo les voy a facilitar también, van a tener una infografía en el módulo que les genera, digamos, los pasos de ese trámite que debe realizarse ante ese ente, y ese trámite es una parte por internet y luego usted completa con la entrega de los requisitos, pero una gran parte del trámite se hace por la vía web. Pero además esto está acompañado de esa providencia administrativa, como les decía, las providencias son actos administrativos que emanan de organismos públicos, generalmente de los ministerios. Son generalmente los ministerios quienes generan esas providencias. Las providencias no llegan a ser decretos, no llegan a ser resoluciones, pero sí son de carácter general. Y son ese tipo de acto administrativo son más bien como manuales. Por ello proveen información y es como una especie de manual donde ellos se establece información sobre un determinado procedimiento. Luego tenemos las normas Covenin 1431-82. Esa norma se llama agua potable envasada, requisitos organolépticos, requisitos físico-químicos y requisitos microbiológicos. Como ustedes saben, las normas Covenin son unas normas técnicas excelentes que si se cumplieran a cabalidad nos generarían una tremenda calidad de vida a quienes, valga la redundancia, vivimos en el país, dado que las normas Covenin, cuando van regulando áreas específicas, van generando a través de ellas la forma en que debe desarrollarse. En estas normas, 1431-82, se prevé no solamente cómo debe ser ese servicio de agua potable y cómo deben ser las instalaciones, sino que además se prevén los mínimos técnicos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, los requisitos microbiológicos, además de los organolépticos, que son los que dan las condiciones para que en cuanto a color, olor, sabor, el agua sea adecuada para el consumo humano. Allí está la tabla de impurezas tolerables y nos establecen y nos señalan los requisitos de envasados, de marcación y de rotulación. Voy a salir un momento de la presentación porque quiero mostrarles algo. ¿Están viendo allí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Profesor, hasta ahora le hemos visto a usted, pero no hemos visto la presentación a la que se refiere. Entonces, tal vez deba compartir screen. Si es que estoy en ello, voy nuevamente a... Raro, yo estoy viendo mi presentación. Voy a... Ok. Ahora yo los veo a ustedes. Compartir.
Pero ustedes han debido haberme dicho que no estaban viendo la presentación. Yo estoy fajado. De todos modos, su presentación ha sido muy clara, entonces no sabía que quería mostrar una presentación. Sí, yo incluso tengo, lo que pasa es que no me da el acceso. Tengo aquí la presentación, pero no, tengo toda la pantalla, la ventana y no me da a mostrar. Déjame ver qué puedo hacer aquí. Ahora no me ven, deben estar viendo ustedes la pantalla donde estamos todos, ¿verdad? Exactamente. Sí, por aquí. Bueno, yo voy a seguir con porque no puedo, igual todo el material lo tienen ustedes disponible, pero les voy a mostrar toda la información que van a luego poder consultar. Yo les voy a dejar en el material, tienen una infografía sobre la permisología destinada al servicio de recargas de agua potable. Allí tienen, bueno, necesitamos, una vez que tenemos la compañía constituida y que sabemos que podemos ejercer el comercio en esa compañía, tenemos que acudir a la página web de sacs.gov.be, eso lo tienen en la infografía, no es necesario que lo copien, y allí van a entrar en sistemas en línea. A través del sistema en línea, entrar al sistema automatizado de control y de vigilancia, y en la pantalla inicial del sistema van a seleccionar el apartado de usuarios. Una vez que seleccionen el apartado de usuarios, van a llenar la opción registrar y ahí van a llenar los datos que les solicitan para validarse con el sistema de identificación de usuario y contraseña. Seleccionan gestionar solicitud, que es nueva solicitud o renovación según sea el caso, y van a seleccionar nivel regional, nivel, en este caso es la Contraloría Carabobo. En el área de la Dirección de Inocuidad e Inspección de los Alimentos y Bebidas Alcohólicas, el permiso sanitario de funcionamiento tipo 1 para el establecimientos destinados a la producción o fabricación de alimentos. La categoría es el que está destinado a el servicio de recarga de agua potable y de mineral al detalle. Y ahí le van a pedir el RIF del solicitante, en este caso la compañía, y van a completar todos los datos solicitados, estableciendo los datos de identificación del establecimiento, los datos de ubicación del establecimiento y medio de contacto, datos del propietario y los datos específicos del establecimiento destinado a la producción o la fabricación. Les van a pedir aceptar la declaración jurada que ahí se establece y se acepta en el sistema, y se inicia el proceso de verificación y firma electrónica por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Al estar aprobada la solicitud, el usuario debe registrar el pago correspondiente a las tarifas y tasas que se plantean en petros, y al registrar el pago en el sistema, activa la impresión del permiso y se imprime el permiso sanitario. Yo allí en esa infografía está todo esto que les he planteado, están los pasos destinados e incluso están las normas que se van a destinar para tal fin. Es importante que tengamos en cuenta que estas normas son de obligatorio cumplimiento y además generan una especie de servicios conexos. Es decir, el otro día cuando hablaba el profesor Portillo en clase, estábamos hablando de cuáles son las fuentes de generación. Por ejemplo, una planta potabilizadora de agua no puede recurrir al sistema normal de grifo. Es decir, bueno, a mí me llega el agua potable a mi oficina o a mi local donde tengo la planta y entonces yo voy a utilizar el agua potable que llega para hacerle un tratamiento. No, eso no está permitido. No puedo, por mucho que podamos decir que el agua
que recibimos en Valencia no es un agua potable, no puedo generar una potabilización de esa agua para el consumo. A ver, lo puedo hacer para el consumo personal, pero no para el ejercicio del comercio. Para poder ejercer el comercio, la ley dispone que debo tener 2 fuentes de agua. Esas fuentes de agua serían los camiones cisternas, por un lado, o el pozo de agua. Se tendría que tener un pozo con las verificaciones, un pozo que esté debidamente homologado con el permiso que da el ministerio. Si se trata de un pozo, ya no es el Ministerio para la Salud, sino es el Ministerio de Aguas quien tiene que dar el permiso, porque se trata de una competencia que ya escapa del Ministerio de la Salud, sino que va directo al Ministerio de Aguas, que es ahora el competente en esa materia, que tiene que ver con las fuentes directas. Si se trata de camiones cisternas, entonces la permisología sí se hace ante el Ministerio para la Salud. En ese caso, y esto, fíjense, es un tema bien interesante, quizás aquí Sara también nos puede aportar por su experiencia, información, incluso podemos compartir a través del foro, cuando se abra el foro esta tarde o mañana, o cuando ustedes consulten en el foro, porque bueno, el foro es asincrónico, no, cada quien puede ir en el foro que está en el módulo generando sus comentarios o sus recomendaciones, y como es asincrónico, luego se lo podemos ver todos también y recibir la respuesta. Entonces, lo que planteaba era que en materia de los camiones cisternas hay una regulación sobre los camiones. Esa regulación genera una base sobre qué material debe ser construido el camión, sobre qué condiciones debe tener el camión, porque no cualquier camión puede disponer de agua potable. Y esto hay que ser, o de agua para que vaya a ser potabilizada, o de agua que vaya para el consumo humano. Una cosa son los camiones que transitan o que llevan o que transportan agua dura, que es agua no tratada, y otra cosa es el agua que va a ser destinada para el consumo humano. Allí hay unas normas técnicas que incluso están dentro de las normas referidas a las normas Comenin, a la 1431/82, y que también están reguladas por las normas complementarias del Reglamento General de Alimentos, que son las denominadas buenas prácticas de la fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos para el consumo humano. Esas normas prácticas son es un reglamento que existe, que tiene que ver con la regulación para las buenas prácticas del consumo, y cómo hay una regulación técnica que obedece a una determinada cualificación precisa que le va a dar a el transporte del agua unos requisitos previos que deben ser seguidos. Y creo que aquí sí debemos hacer un proceso de reflexión absolutamente serio, que tiene que ver cómo nosotros como sociedad, cómo nosotros como grupo de personas que compartimos un espacio territorial, debemos entender que no se trata de una especie de sobrevivencia en el sálvese quien pueda, sino que el cumplimiento de las normas tiene un objetivo claro. Cuando digo el cumplimiento de las normas, me refiero a las normas que tienen que ver con el caso nuestro, con la calidad de vida. Es decir, si nosotros compramos agua potable, entre comillas, a un camión que sabemos que es de hierro, que no es acero inoxidable, donde se transita, que está en unas condiciones que no son las adecuadas desde el punto de vista higiénico, que incumple con la normativa, pues evidentemente estamos generando un incumplimiento de ley que al final de cuentas, más que el incumplimiento de ley, lo que pesa son las condiciones que puedan generarse dentro de lo que significa la salud de las personas. Y allí hay una inflexión muy importante. Una inflexión que nos lleva a una reflexión. Toda sociedad necesita de la concientización, en primer lugar, sobre sus recursos. Y cómo los recursos son absolutamente necesarios para poder vivir con dignidad, para poder vivir con calidad de vida. Esto se hace necesario que nosotros seamos absolutamente cuidadosos del agua en todas sus características, del agua limpia, incluso del agua servida. Es decir, que hay gente que dispone del agua directamente hacia la calle, en unas condiciones que no son las necesarias, o que no son las requeridas, que no son las reguladas. Hay gente que malgasta el agua, deja los chorros abiertos, el grifo abierto, o hay gente que no tiene
que no hay control sobre el agua en su casa, en un marco de una crisis en materia de agua, que estamos todos en la zona central del país, específicamente Carabobo, Aragua y Cojedes, que estamos sometidos probablemente debido a que aquí, pues en el caso de Carabobo y específicamente en Valencia, hay unas condiciones de limitación del servicio en las cuales en muchas zonas estamos regulados por las condiciones en que nos prestan el agua. Por ejemplo, en mi zona en que vivo, en principio hay 2 días a la semana que no tenemos agua, pero la realidad es que son mucho más de 2 días. Y a veces ni siquiera sabemos cuáles son los días, con lo cual hay hay un problema de tutoría del servicio, hay un problema de prestación del servicio, hay un problema de administración del servicio, hay un problema de planificación de corte, hay un problema de, no solamente planificación de cortes, porque los cortes planificados es porque algo se está haciendo en función de resolver un problema. Y estamos todos en un severo problema cuando los cortes son precisamente para, de una u otra forma, tratar de disimular la incompetencia de poder prestar un servicio en condiciones de calidad para todos los ciudadanos al mismo tiempo. Y allí hay un problema en cómo los ciudadanos enfrentamos esa situación, y hay un problema en cómo los ciudadanos no nos concientizamos ante un servicio público tan esencial como es el agua. Y en esto quiero ser un poquito incisivo, porque no solamente se trata del agua. Si vamos un poco más allá y vemos algo que al final se relaciona con el agua, que tiene que ver, y aquí también, insisto, Sara también nos puede aportar cosas, es todo el sistema de la disposición final de los residuos y desechos sólidos, que es un problema gravísimo a nivel nacional. Yo creo que es uno de los problemas más profundos que tenemos, junto con el del agua, pero es un problema absolutamente grave, sobre todo porque la acumulación de residuos y desechos sólidos sin apelar a las normas técnicas genera un líquido que se denomina lixiviado. El lixiviado es tan altamente contaminante, o sea que es muy difícil recuperar algo que el lixiviado haya tocado. Y el gran problema del lixiviado, en el caso nuestro en Venezuela, es que hasta ahora no se ha demostrado que haya zonas donde se haga la acumulación de los residuos y desechos sólidos que hayan demostrado tener la capacidad de tratamiento del lixiviado. De manera que es muy probable que, por ejemplo, en la zona de la cima, que durante años ha recibido los residuos y desechos sólidos de los municipios Valencia, de Los Guayos, San Diego, Naguanagua y del propio Libertador, es muy probable que el lixiviado producido pues haya contaminado las aguas subterráneas, las consecuencias que eso genera, porque al estar altamente contaminado con metales pesados, eso va a tener consecuencias serias con proliferación de enfermedades de distinta naturaleza que afectan desde, por ejemplo, el riñón hasta déficit de atención, o que puedan generar incluso enfermedades mentales. Entonces es un más serio, porque es un problema que ataca a la salud pública, no trata solamente de si queremos agua limpia o no, o sea, va mucho más allá. Queremos vida, y vida con calidad de vida. Y así como para poder vivir con calidad de vida se requiere libertad, también es cierto que para poder vivir con calidad de vida y libertad necesitamos agua, y agua limpia, agua pura, agua potable, agua confiable. Y la mejor forma de generar confianza es cuando cada una de las partes realiza, ejecuta, procede y promueve la ejecución de sus obligaciones como corresponda. En este sentido, yo creo que es muy importante. Yo les dejo en el material no solamente las providencias, las normas Covenin y las normas complementarias, les dejo allí en el material la infografía para que repasemos todo el plan y veamos la necesidad de generar, y sería muy interesante si desde la perspectiva de estos talleres podemos realizar incluso acciones comunitarias en nuestras comunidades que puedan concientizar a los ciudadanos sobre la importancia no solamente de tener agua potable de calidad, sino también la importancia en que los ciudadanos sepamos utilizar el agua potable, pero también cómo los ciudadanos debemos disponer de las aguas servidas.
Hay un problema serísimo de políticas públicas en materia de aguas servidas, el direccionamiento, el utilizar los cauces naturales para colocar las aguas servidas. Eso, hay un problema serio de tratamiento de agua. En Venezuela no hay tratamiento como política pública y no hay, en los últimos 40 años no hay la declaración de un río en Venezuela, uno solo que haya sido salvado y que se haya revertido un proceso de contaminación. Más bien, tristemente, lo que vamos viendo es que cada vez más nuestros ríos los vamos contaminando, vamos atacando sus cauces, atacando, por supuesto, al final de cuentas, la vida humana, la propia vida. Esto que estoy planteando, que pareciera más bien un discurso ecológico, no lo es, porque tiene que ver con un discurso que está en nuestras leyes, que está en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico nos obliga a conservar el sistema, a mantener el ecosistema, a cuidar nuestros ríos, a utilizar los recursos con criterios de escasez y con criterios de prudencia, y a evitar la proliferación de esta serie de pozos que se autorizan no solamente a las residencias privadas, sino que también muchos municipios creen que resuelven el problema del agua potable abriendo un pozo y dejando que la gente saque agua de un pozo o se distribuya de un pozo sin que esa agua reciba, por muy de pozo que sea. Las aguas tienen unos contenidos, como les decía hace un rato, químicos, físicos, y además tienen unas tablas de valoración que es necesario tener. Es decir, no solamente porque sea un pozo y ese pozo sea muy profundo y de allí sale el agua, no quiere decir que esa agua sea potable. Si esa agua puede tener más minerales que otros y puede haber un desbalance en ella, esa agua pudiera haber sido tocada, ojalá y no, pero pudiera haber sido tocada por algún contenido de lixiviado, por algún material o metal pesado que pudiera generar daño a la salud de las personas. Entonces, no se trata exclusivamente de que encontré una fuente de agua y no, se trata específicamente de tener conciencia de que las fuentes de agua deben ser técnicamente aprobadas, y además de ser técnicamente aprobadas, hay un ordenamiento jurídico que, lamentablemente, y ante el desorden que tenemos hoy día, ese ordenamiento jurídico es incumplido y no permiten, al final de cuentas, generarnos a nosotros una seguridad jurídica sobre el agua que estamos consumiendo. Fíjense tan solo, nosotros esta mañana, cada uno de nosotros, los que estamos conectados, esta mañana, al levantarnos, pues imagino, nos duchamos, y al ducharnos recibimos agua del acueducto central. El agua que recibimos del acueducto central, ninguno de nosotros tiene la garantía de que sea un agua que sea para el consumo humano, que usted abra el grifo y que con ese grifo pueda beber de esa agua directamente, o que usted abra el grifo y ese es el agua con la que va a hacer el café que se tomó esta mañana, o que usted abra el grifo, resulta que el órgano más grande que nosotros tenemos es la piel, y nos bañamos con esa agua que no sabemos cuál es el contenido físico-químico que pueda tener y las consecuencias que ello pueda tener sobre nuestra salud. De manera que, en este caso, los ciudadanos estamos en una situación de franca desventaja y franca desmejora frente al Estado, que ha asumido no solamente la tutela del servicio, no solamente el control del servicio, sino además ha asumido la prestación del servicio. Y esa prestación del servicio no es controlada por nadie, es decir, no hay un ente distinto al Estado que pueda controlar cómo el Estado está prestando ese servicio, lo que evidentemente nos hace sospechar de las garantías de calidad, de cualidad, de eficacia de ese servicio. Y es allí donde la organización de los ciudadanos, la organización y la preparación de los ciudadanos a través de proyectos, a través de distintas formas de actuación de la sociedad civil, pueda fortalecer a esta sociedad para que pueda tener un sentido crítico. Y es de allí donde, por ejemplo, cuando nosotros vemos las normativas y cuando analizan las normas que les estoy dejando para su revisión, se van a dar cuenta que los permisos deben ser renovados cada año, que cada 3 meses deben hacerse pruebas físico-químicas al agua que se está colocando, que se está potabilizando. La pregunta es quién controla que efectivamente sean esas pruebas de laboratorio durante 4 veces al año, para precisamente garantizar la salud y un servicio que es eficiente para los particulares. Es allí donde nosotros no solamente
buscamos crear un proceso en el que se pueda emprender, pero sino que también no solamente que se puede emprender hacia lo económico y desde lo económico, sino también que se puede emprender desde el conocimiento de los derechos y el conocimiento de los deberes que tenemos los ciudadanos. Y parte del conocimiento de esos derechos tiene que ver con la normativa que regula, en este caso, un área tan sensible como es la de un servicio público, en este caso, la del agua potable, que tiene unas consecuencias absolutamente directas en nuestra vida. Es decir, nosotros somos el agua que nos tomamos, nosotros somos la calidad del agua que nos estamos tomando, y ello va a regular, tiene una consecuencia directa dentro de nuestro cuerpo, de nuestro sistema como órgano biológico. Es decir, el agua que nosotros consumimos genera unos beneficios o unas contraindicaciones en nuestro organismo, pero además el agua, que es un derecho establecido en la Constitución, que es un derecho establecido en la ley, el agua que es un derecho porque además genera unas condiciones de vida, el derecho que tienen los ciudadanos a disponer de agua potable. A partir de allí, bueno, la obligación que tiene el Estado como proveedor es que el agua sea potable para el consumo humano. Cuando no es así, pues nos encontramos en una situación de franca desmejoría y lamentablemente allí entonces hay que actuar, y parte de ello es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos que tenemos de actuar para poder generar respuestas dentro de nuestras comunidades que puedan permitir, en este caso, generar la posibilidad de que en esta primera corte de estos talleres puedan llevarse una planta potabilizadora de las que estarán a disposición para el workshop final en la que se pueda acceder a ello. Veo que hay unas preguntas acá, voy a parar un poco para ver. Ajá, Miguel, no sé si estoy bien. Bueno, la explicación está allí. Si yo estaba hablando de una presentación y de verdad no sé qué pasó con mi presentación, pero sí sé, porque lo hablé con Rosa Alexia, que la presentación está en el sistema, de manera que, bueno, no hay ningún problema. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sara, sí, creo que sería interesantísimo oírte. En fin, quedo a su disposición. Bueno, veo que no hay dudas. Nadie ha pedido la palabra ni hay. Entonces, nada, les dejo la información en el módulo. Les tienen la información disponible, tienen la presentación, tienen una tarea, una asignación que tiene que ver con cómo ustedes pueden ver los contratos, cómo pudiera hacerse un contrato. El contrato es un acuerdo entre dos o más partes, y el acuerdo entre dos o más partes establece obligaciones. Mientras el contrato no viole la ley ni las buenas costumbres, las obligaciones son válidas, con lo cual pueden establecerse, claro, siempre que no sean leoninas las obligaciones que se estén colocando, ¿no? Y eso de que no sean leoninas tiene que ver con que no haya incumplimiento de obligaciones. Pero, Sara, no te oímos, Sara. Cónchale, Sara. Bueno, Sara, pero puedes hacernos tus comentarios por la vía en el módulo está un foro. Allí, por favor, déjanos tus comentarios, que me gustaría mucho leer qué piensas sobre el tema de los pozos y el tema del manejo de las aguas servidas, y bueno, cómo todo esto se interrelaciona. Sería bien interesante, porque ya veo que el micrófono efectivamente no te quiere ayudar. Bueno, como les decía, un contrato de prestación de servicios, que eso creo que fue donde de la presentación, un contrato de prestación de servicios busca, entre otras cosas, generar unas obligaciones en la cual una persona ofrece algo y la otra va a dar a cambio el pago de ese servicio. Es decir, entonces, si yo voy a prestar el servicio del agua, a cambio debo decir bajo qué condiciones y cómo
si voy a prestar el servicio de la provisión de agua potable a una compañía. Mi compañía es la que le va a proveer de agua potable a la compañía X durante todas las semanas y bajo estas condiciones determinadas. ¿Ok? Bueno, para mí es un gusto, ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que aprovechemos el tiempo, que Miguel se mejore de la COVID y bueno, también ustedes cuídense porque la situación del virus no es nada fácil ni es nada halagüeña. Así que mientras todos nos cuidemos, es importante tener en cuenta que para cuidar tenemos que cuidarnos. En nombre del proyecto por la calidad del agua, de los socios, en este caso Liderazgo y Visión, la Fundación Universidad de Carabobo, gente de Soluciones y Consorcio de Desarrollo y Justicia, financiados por la Unión Europea, le quiero dar las gracias por su atención esta mañana. Y bueno, seguimos trabajando. Tenemos hoy y mañana para trabajar dentro del módulo. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por su esfuerzo y por su constancia. Que tengan todos un feliz día y hasta luego.